8 en Canarias. Entre 3.000 y 5.000 migrantes continúan en suelo ceutí 5 días después de haber cruzado a nado desde Marruecos. Son cifras oficiales del gobierno de Ceuta, aunque desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez rebajan esos datos hasta las 2.500 personas. Son personas, en su mayoría subsaharianos, que se encuentran en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Migrantes. Algunos de ellos llevan días tirados en la playa, sin comer. Solo se refrescan con el agua de las duchas de la playa, una situación que no ha pasado desapercibida durante el todo fin de semana para el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Esta es una sociedad que no pierde la entereza ni con el alma en vilo. Esta es una sociedad solidaria, tan humanitaria es, que considera, como debe de ser por otra parte, esas víctimas mortales de la avalancha, los consideramos como un dolor absolutamente propio. No somos ajenos a ese drama humano irreparable. El foco está en Ceuta, pero no debemos olvidar lo que ha ocurrido también en Melilla. Allí, según estima su gobierno, llegaron alrededor de 3.000 personas el jueves por la noche. Te lo contábamos aquí en directo, en la linterna de COPE. Coincidía con el cierre de la frontera. El presidente Juan José Imbroda ha reprochado hoy la actuación del Ejecutivo español. Nosotros, en el centro de menores, la crisis de estos días, pues llamarlo de alguna manera, teníamos 168 menores extranjeros no acompañados, 168. Al día de hoy, después de estos últimos días, tenemos 344, algo más del doble. Claro, imagínate lo que suponen este aumento tan brutal en lugares con unos recursos limitados. Desde el gobierno de Pedro Sánchez no han variado su posición. Algo más elevado ha sido la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha señalado directamente a Marruecos para exigirle responsabilidades por echar personas al mar. ¿Quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad tiene quien organiza por medio de las mafias, quien engaña a las personas, quien les dice que van a entrar irregularmente e ilegalmente. Esos son los responsables. Es la primera voz discordante en un ejecutivo que hasta ahora se ha limitado a hablar de colaboración y cooperación con Marruecos. Las críticas también han llegado desde la oposición. El Partido Popular reprocha que el presidente del gobierno esté recomendando playlists de música, mientras que Ceuta seguía siendo una ciudad sobrepasada y sin herramientas. Miguel Tellado es el secretario general de los populares. Aquí el único que ha vuelto a la normalidad es Sánchez, que del Tarajal se fue directo a La Mareta. Y ahí está, de vacaciones, recomendando canciones desde la tumbona. Y se ha ido además a disfrutar de un perímetro de seguridad marítima mayor que el que su gobierno ha facilitado en la frontera de Ceuta con Marruecos. En Ceuta se intenta recuperar una normalidad que no es tal, porque la ciudad ha colapsado. Sin olvidar que han vivido una de sus peores pesadillas, que no sabían cuándo iba a terminar, pues la gente intenta volver a hacer vida normal. Durante estos días, muchos comerciantes y hosteleros decidieron bajar la persiana por temor a una posible situación de desabastecimiento, pero otros no lo hicieron. Farmacias como las de Mario se quedaron al frente de una situación inédita, extraordinaria. Desde su local podían ver cómo un río de gente llegaba a nado hasta su ciudad hasta que se hizo de noche. Así lo ha contado en la tarde de COPE. Tengo clavada una niña preciosa de unos 10, 12 añitos que hablaba francés y le dábamos cualquier tontería, un chupachú, y la chiquilla era como el primer cariño que recibía. Mi farmacia está al lado y veía como que la frontera que se había abierto y que seguía abierta y que pasaba una hora y que pasaba una hora y que esa riada de personas que nos dedicamos el jueves y el viernes fundamentalmente fue a pequeñas curas, heridas del espigón, cortes en las rodillas, en los pies, algunos de haberse caído a lo mejor un golpe por la cabeza, por la cara. Durante esas 48 horas esta farmacia se convirtió en un punto de acogida para todos los que llegaban. Incluso hubo momentos de reencuentros entre los que se habían perdido de vista en el mar.
Mario ha contado además cuál es la imagen ahora que la ciudad intenta recuperar algo de calma. Se nota que no son chicos de aquí, personas de aquí, por los grupos, chicas también que venían, pues que familias, chicas jóvenes, acompañados. Yo mi sensación, de encontrarse dos amigos a la puerta de la farmacia que habían cruzado ese día y unas alegrías, unos abrazos. Esto es el jueves. El viernes esas personas ya te encontrabas, digamos, el cansancio de haber pasado toda una noche a la intemperie, sin comer. En las calles de Ceuta se encuentra un equipo de la tarde de COPE con Israel Remuñán, Mónica Villalaín y Miguel Ángel Alfonsel a los mandos. Irra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. No sé si me escuchas bien, porque aquí hay mala cobertura. Te escuchamos. No sé cómo me pillas. Te escuchamos. Entiendo que estás en el CETI, ¿no? Vale. Bueno, es que ojalá pudieses ver la imagen que estoy viendo ahora mismo. En los alrededores del CETI, de este Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, se concentraban un montón de subsaharianos, se cree que unos 1.500. Lo que está ocurriendo ahora mismo, que estamos viendo, es como por primera vez en 5 días les dan de comer. Por primera vez en 5 días reciben algo de comida y algo de bebida. Y es lo que estaban repartiendo aquí, personal de la Cruz Roja. Lo que les dan son, 2 latas de atún a cada uno, un brick de leche, una botella de agua y unas galletas de chocolate. Fíjate si han pasado hambre, Rubén, que la imagen que acabamos de ver, es que te la quiero describir porque nos hemos quedado con eso. Se habían caído tres galletas al suelo a uno de los chicos y el que venía detrás se ha agachado rápido a cogerlas, aunque estuviesen sucias, y las ha guardado para comérselas. Ese es el hambre que han pasado aquí estos chicos durante 5 días. Como te digo, la mayoría son subsaharianos porque no se les puede devolver a Marruecos porque sencillamente no es su país. Vienen de Sudán, vienen de Argelia, vienen de Chad, de Mali, incluso de Egipto. Subimos al CETI hace unas horas y allí nos encontramos a Ahmed. Ahmed es uno de ellos. No quiero ir a Egipto, España. ¿Eres de Egipto? Egipto. ¿Cuándo has llegado? La noche del viernes. ¿Cómo te llamas? Ahmed Mohamed Abdelaziz. Y estabas en Marruecos esperando. Magreb, 0. Hace un gesto hacia abajo con el pulgar de que Marruecos no le gusta, ¿no? No quieren volver a Marruecos, Rubén, porque lo que denuncian son agresiones por parte de la policía marroquí y de los gendarmes, sobre todo en el caso, como te digo, de los subsaharianos. No quieren volver. Nos decían ayer, cuando no habían recibido nada de comer, que preferían morir aquí en España de hambre que volver a Marruecos. Eso es lo que decían los subsaharianos y es la imagen que vemos ahora. Por fin, después de 5 días, aquí en las inmediaciones del CETI se le reparte algo de comida. Muchos hacen esta cola, que es inmensa, descalzos, con heridas en los pies, cojeando, porque muchos vienen de una travesía más larga incluso que este cruce de la frontera, vienen de sus países. ¿Me confirmas que la mayoría son subsaharianos que están recibiendo comida? ¿Quién se las está dando? ¿La gente del CETI? ¿Qué organismos se están encargando de esto? Los del CETI que están dentro están recibiendo la propia atención del CETI, pero son 500 plazas y dentro hay 750 más o menos. Los que están dando la comida a los que están fuera son gente de la Cruz Roja, personal de la Cruz Roja. Son los que están repartiendo ahora mismo, las latas de atún, la leche, que en cuanto las cogen y se sientan en el suelo, que es donde están pasando las noches, en estas playas o en las cunetas que hay aquí cerca del centro, pues se lo abren y se lo comen a toda prisa, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Imagino que esto servirá para calmar algo la situación, porque todos esos subsaharianos, que es importante matizar esto, son subsaharianos, porque como tú dices, no se les puede devolver. Todos estos subsaharianos habían intentado entrar en el CETI porque estaban buscando algún tipo de comida, algo de ayuda. Ahora que les han dado pues esas galletas y esas latas de atún, me imagino que eso ayudará a calmar la situación, ¿no? Claro, sobre todo porque cuando algún vecino con buena voluntad o alguna asociación pequeñita ha llegado a esta playa con, ya te digo, algo más de 1000 personas y a estos alrededores del CETI para repartir comida a ellos, con algunas magdalenas, con algo de desayuno, ¿qué ha pasado? Que estos chicos que llevaban 3 o 4 días sin comer se han abalanzado sobre las furgonetas y ha sido imposible hacerlo. Al final se han provocado altercados, incluso peleas entre ellos. Ahora parece que es por fin un poco más organizado aquí en estos alrededores del CETI. Esa es la situación en ese centro de atención temporal de migrantes, pero la ciudad, ¿cómo está la ciudad? ¿Qué dicen los ceutíes? Porque son muchos los que aseguran que han pasado miedo y que han tenido durante estos días el negocio cerrado y que no han querido salir a la calle.
intentan hoy volver a la normalidad poco a poco. Han abierto más negocios, aunque siguen muchos cerrados. Para que te hagas una idea, hoy teníamos alguna entrevista programada con algún ceutí que a última hora nos ha dicho que prefiere aún no salir de su casa, por miedo precisamente a este caos que se está viviendo. Y lo que se ve es que aquí, como te digo, son subsaharianos, pero claro, hay como 1.500 en el entorno del CETI. Pero en esta ciudad de Ceuta se cree que hay unos 5.000 migrantes que no han regresado a Marruecos, que entraron el jueves y no han regresado. El resto se entiende que son marroquíes que están repartidos por la ciudad, por los bosques, por los montes, por las barriadas. Hemos estado hace unos minutos con algunos de ellos en el barrio del Recinto y directamente están acogidos algunos de forma clandestina en casas de vecinos. Les dan algo de comer, duermen los que tienen más suerte en las casas y otros directamente debajo de los puentes, en antiguas estructuras, en la misma playa, y en cuanto ven llegar a los militares y al ejército, a la policía, a la Guardia Civil, pues salen corriendo. Cuentan que se enteraron, porque la pregunta es ¿cómo llegaron hasta aquí? Pues cuentan que se enteraron por redes sociales, es decir, convocatorias que había a través de Facebook, de Instagram y de TikTok. Está abierta, vamos todos a España. Entonces ahí cogieron coches, cada uno, los marroquíes estoy hablando, cada uno desde su ciudad de origen, cogieron un bus, un coche, una hormigonera, o sea, donde pudiesen subirse. Y llegaron hasta aquí, hasta la frontera, pues desde Essaouira, desde Rabat, desde cualquier lugar, y aprovecharon para pasar. Y los subsaharianos, que es en lo que estamos ahora, en los alrededores del CETI, simplemente cubrieron, aprovechando esa circunstancia, la última etapa de todo el trayecto que lleva muchísimo tiempo. Pues esa es la situación. Dentro de unos minutos caerá la noche sobre Ceuta y a esta hora, a las 9:10, un micrófono azul de la cadena COPE con Israel Remuñán ha contado en directo, aquí en la antena de COPE, cómo se les empieza a repartir por primera vez comida a esos inmigrantes subsaharianos que están a las puertas del CETI esperando a ver si alguien les puede acoger para pasar las noches. En el CETI no hay sitio, pero de momento lo que sí se ha podido hacer esta noche, por primera vez, es repartir comida para esa gente que está en las inmediaciones de ese lugar. Israel Remuñán, Mónica Bellalaín, Miguel Ángel Afonsel, os seguimos escuchando mañana a la tarde de COPE, con más historias desde Ceuta, pero también a lo largo de toda la programación. En cualquier momento y cuando haya noticia, el micrófono azul de la cadena COPE estará en las calles de la ciudad autónoma. Gracias, Isra. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Pues todavía son muchas las preguntas que quedan por resolver, si es que tienen alguna respuesta. Estamos hablando de cómo se ha organizado, hay algunas hipótesis, quién o quiénes pueden estar detrás de una operación que en poco más de 24 horas devolvió a la mayoría de los migrantes a Marruecos, si el gobierno lo pudo prever, si los servicios de inteligencia contaron algo. Bueno, pues hoy en La Linterna volvemos a hablar de Ceuta y de la respuesta europea ante la mayor crisis migratoria de la historia de la ciudad autónoma. La verdad es que la situación va generando noticias prácticamente cada minuto. Hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha pedido a la Policía Nacional un informe para investigar si la crisis migratoria responde a una acción de un grupo criminal. Y mientras tanto, el Gobierno de España ofrece distintas versiones acerca de si el Centro Nacional de Inteligencia había avisado al Gobierno de lo que estaba a punto de ocurrir en esa frontera. El ministro Marlaska lo negó hace unos días, pero la responsable de defensa, Margarita Robles, respalda los servicios de inteligencia de nuestro país. Juan Baño, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Bueno, la afirmación del ministro del Interior asegurando que el CNI no les había alertado sobre lo que iba a pasar en Ceuta, pues ha creado, digamos, una nueva crisis sobre la ya existente. Enorme malestar en los servicios de inteligencia, como ha podido constatar COPE. Nuevo choque de Marlaska con su colega, también juez Margarita Robles, al frente de defensa de quien depende el CNI. La pregunta de la periodista y la respuesta de la ministra. ¿Pero el CNI informó o no? Le acabo de contestar que los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de la Policía y de la Guardia Civil realizan un trabajo excepcional. No me van a pillar a mí ninguna discusión. El nivel de la discusión ha intentado rebajarlo la portavoz del Gobierno, puntualizando que ningún informe de inteligencia alertó de la magnitud de la crisis. Y eso sí coincide con lo que ha podido recabar COPE. Tanto CNI como los servicios de información policiales pasaron datos al Gobierno y a Interior sobre los movimientos detectados hacia la frontera. Convocatorias en las redes alentadas por varios movimientos tras la sentencia del Tribunal Supremo y sobre los rescoldos del descontento social de la llamada generación Z. La magnitud de la movilización ha desbordado a todos, dicen fuentes de la inteligencia a COPE, también a Marruecos, aunque se da por hecho que el país vecino sí estaba al tanto de lo que venía y dejó hacer.
Las reacciones no dejan de sucederse, también desde el exterior. El último en pronunciarse ha sido Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, en su tono habitual, ya calificó de mala gestión de Pedro Sánchez la crisis en Ceuta. Hace unos minutos acaba de decir esto. Cuando vi lo que ocurrió en España dije, ya sabes, tuvimos una versión de eso. Podría decirse que mucho peor. Vamos a ser igual que eso si ponen a unos lunáticos que veo presentándose a las elecciones. Desde que el pasado jueves la crisis migratoria en Ceuta empezara a descontrolarse, algunos países europeos pues empezaron a tomar medidas. El primero en hacerlo fue Italia, ni más ni menos con la suspensión del acuerdo Schengen con España, aunque con matices, porque finalmente los controles en puertos y aeropuertos se decidieron que fueran aleatorios y que no afectaran a ciudadanos españoles, sino a aquellos de fuera de la Unión Europea. ¿Cómo ha transcurrido el fin de semana? Pues lo vamos a ver con nuestra corresponsal en Roma, con Ángeles Conde. Buenas noches. Buenas noches. Los controles han tenido lugar todo este fin de semana en los principales aeropuertos de Italia, como el de Roma Fiumicino o el de Milán Malpensa, y en ninguno se han registrado especiales dificultades, si bien es cierto que durante el verano arriban, por ejemplo, al principal aeropuerto romano unos 55 vuelos diarios procedentes de España. Por eso, ahora lo que está en discusión es la sostenibilidad operativa de esta suspensión de Schengen entre Italia y España. Y es que uno de los principales sindicatos policiales italiano ha recordado al gobierno de Giorgia Meloni que el personal de la policía fronteriza ya era insuficiente, con lo que ahora no van a poder cumplir fácilmente con más controles si no se refuerza la plantilla. Por eso, el sindicato ha solicitado al Ministerio del Interior nuevos recursos y un plan extraordinario para apoyar a los aeropuertos más necesitados. Después de Italia, Francia. El gobierno de Emmanuel Macron ha quintuplicado el número de agentes desplegados en la frontera con España. Además, durante el fin de semana, pues ha sumado medios de vigilancia aérea y se han incrementado las patrullas en los trenes que circulan entre Francia y España. Matteo Haddad es un periodista francés. Primero hay que decir que eso ha sido un efecto de anuncio, primero porque era un mensaje político después de la crisis que ha habido en Ceuta. Y concretamente, pues es un aumento de policías que va a durar un mínimo de 10 días hasta el día 11 de agosto como mínimo. Así que son unos 60 policías más. De momento, este fin de semana que no ha habido más migrantes que los que puede haber, no había un aumento porque de todas formas entre Ceuta y Francia hay mucho recorrido. Francia no ha ido más allá y no se ha sumado a la propuesta del gobierno italiano de suspender el espacio Schengen con España. ¿Por qué? ¿Cuál es su política ante este tipo de situaciones? Pues así nos lo explica Matteo Haddad. Bueno, la respuesta del ministro de Interior ha sido clara. La primera respuesta era la solidaridad con el gobierno español con esta crisis de migrantes que ha habido en Ceuta. Ha dicho otra vez que en la frontera española, en el 70% de los casos, los inmigrantes que cruzaban la frontera entre España y Francia estaban reenviados a España. Y también el ministro de Interior ha recordado que Ceuta tenía una situación específica en el espacio Schengen y que de todas formas no era la hora de excluir a España de este espacio para nada. En lo que sí coincide Francia e Italia es en las críticas a las políticas migratorias del Ejecutivo español. Desde el gobierno de Macron se señala un posible efecto llamada con lo sucedido en Ceuta, como consecuencia de esa reciente aprobación de regularización de migrantes. Matteo Haddad relaciona la respuesta de la ministra con el cercano periodo electoral que tiene Francia en un año. Pues la ministra ha tenido estas palabras un poco para decir que el gobierno de Macron y el centro era en contra y está en contra de las olas de migrantes numerosas, vamos a decirlo así, y hay que recordar realmente que estamos en este contexto y por eso yo creo que ha dicho eso Aurore Berger. Hay más respuestas. Dinamarca se sitúa como otro de los países más críticos con la actuación sobre Ceuta, aunque de momento no ha tomado ninguna medida y va a esperar a la reunión mañana de Bruselas. Los Países Bajos van a plantear que la Unión Europea investigue el contexto de entrada masiva de migrantes en Ceuta. Y a todo esto, la ministra de la Comisión, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha respondido a Pedro Sánchez a través de una carta asegurando que la crisis de Ceuta revela que la Unión Europea debe hacer más en sus fronteras exteriores. Von der Leyen habla de un esfuerzo con rigurosa vigilancia y barreras físicas cuando sea necesario. Todo esto es lo que está sobre la mesa
antes de una reunión de los ministros de Interior de los 27 que se supone intensa. Enrique Serveto, Bruselas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya ambientazo que tenéis en Bruselas para ser 3 de agosto. Mañana la reunión es por videoconferencia, pero me imagino que el ambiente estará caldeado, ¿no? Efectivamente, esta no es una situación habitual. Lo que está pasando ha removido todos los cimientos, porque es que ahora mismo el problema de la inmigración es un asunto que afecta a todos los países, de una forma u otra, sea directamente con la llegada de los inmigrantes o con el efecto político que produce, que se interpreta que es un acelerador de las posiciones y de los partidos de extrema derecha antieuropeas que quieren volver a levantar las fronteras. Italia y Dinamarca son los 2 países de la Unión Europea que, digamos, están capitaneando la postura más crítica con España. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno conservador, que es el de Meloni, y estamos hablando de un gobierno socialdemócrata, que es el danés. Ahí, claro, las palabras de hoy del ministro Álvarez, hablando de la internacional reaccionaria, pierden peso, ¿no? Porque cada uno es de un espacio político. Efectivamente, y muy opuestos. Y el de la Fredriksen, la danesa, es el mismo que el de Pedro Sánchez. No, es una situación, como te decía, muy sensible en Europa, porque la cuestión es que la inmigración es el asunto que más mueve a los votantes de partidos euroescépticos. Y eso es una de las cosas que preocupa en Dinamarca. En Dinamarca hace tiempo que, aunque puedan elegir un gobierno socialdemócrata, la cuestión de la inmigración, la gente ha dicho basta, porque bueno, pues hay problemas de integración y sobre todo por el recuerdo de lo que fue la crisis en 2015. En 2015, si os acordáis, cuando empezó la guerra de Siria y la llegada de miles de refugiados a través de Grecia, que es un país que tiene muchos problemas para controlar su frontera. Y en este caso, pues todos los gobiernos de Europa, indistintamente de dónde están o cuán próximos están al Mediterráneo, se han sentido digamos, afectados por las imágenes, que las imágenes han sido terribles. O sea, las imágenes de miles de personas entrando en Ceuta, eso ha causado un efecto devastador en Europa. O sea, pues, sencillamente la gente ha creído por encima de muchas veces de lo que es la realidad, porque todos sabemos que Ceuta tiene un estatuto particular dentro de Schengen y que hay un doble control y que no se ha movido nadie desde dentro de Ceuta. Pero las imágenes lo que han provocado ha sido un pavor y hay muchos gobiernos, fíjate, el 2 de septiembre hay elecciones presidenciales en Estonia, el 13 de septiembre hay elecciones en Suecia, en octubre hay elecciones generales en Letonia, el 18 de abril hay en Finlandia, es decir, el año que viene está cargadísimo de elecciones, las elecciones en Francia, o sea, en las que el partido de Le Pen va a estar en primera línea en la segunda vuelta sin ninguna duda. Es decir, esta cuestión desequilibra muchísimo los equilibrios políticos en Europa por razones que son imposibles de ocultar. Es decir, hay una situación que provocó, por ejemplo, el Brexit en su día. Es decir, la cuestión de la inmigración genera unas reacciones políticas muy sensibles. Y en este caso ha sido mayoritaria la reacción de la mayoría de los gobiernos europeos. 22 escribieron esta carta a Ursula von der Leyen diciéndole que estaban aterrorizados por lo que estaban viendo sus ciudadanos. No solo lo que pueden pensar ellos, es que los efectos en la opinión pública de muchos países son muy directos. Ha sido una imagen que no se había visto. Es una cosa, en mi opinión, crucial en este asunto, ¿no? ¿Tiene algún mecanismo en la Unión Europea para poder solucionar esta crisis migratoria, Enrique? Bueno, para poder solucionarlo no.
porque depende de cosas que no suceden en la Unión Europea, pero sí hace poco, y es muy reciente, la aprobación del nuevo paquete de medidas de asilo y refugio y sobre todo la directiva de retorno para poder expulsar a la gente, o sea, que está en situación ilegal en Europa. O sea, en realidad la solución no la tenemos, vamos a ser francos. O sea, África pues está llena de problemas. Marruecos es uno de los mejores países de África. Si tú miras las estadísticas de Producto Interior Bruto, de riqueza per cápita, de industrialización, Marruecos, pues si no es el segundo, será el tercer país más rico de África. O sea, no hay una reacción. No es un país malo comparado con Sudán, que están en guerra, o con el Congo, que están carcomidos por el ébola, o yo qué sé. En fin, en realidad eso no lo podemos arreglar, y siempre va a haber esa tendencia de mucha gente pues a intentar buscarse la vida en un lugar mejor. Pero lo que sí intenta la Unión Europea es regularlo, tratar de controlarlo y tratar de ajustar las cosas a la legalidad, y la gente que no ha conseguido unos papeles, unas condiciones legales para estar en la Unión Europea, pues debe ser expulsada y devuelta a sus países. Pero imagínate lo que ha pasado, es decir, las cifras de las que hablamos, decenas de miles de marroquíes huyendo de su país, eso no lo podemos arreglar, pero sí podemos tratar de organizarlo, y se aprobó no hace mucho todo este paquete legislativo, hay que reconocer, con la oposición en gran parte de España. ¿Por qué? Pues porque eso está acelerando el desarrollo, está proporcionando combustible a los partidos de extrema derecha, partidos nacionalistas, partidos antieuropeos, que utilizan la inmigración, y entonces eso preocupa muchísimo a los países, y también se han dado cuenta de que bueno, esa es una realidad. Es decir, si una mayoría de ciudadanos se preocupan por ese problema, pues habrá que solucionarlo, nos parezca de una forma o de otra, pero así es la democracia. Y entonces es la actuación del gobierno español ya venía un poco lastrada, sobre todo por la regularización masiva. Fue una cosa que muchos gobiernos lo recibieron como una especie de traición. O sea, una vez que ya hemos aprobado, ya hemos acordado una legislación para expulsar a la gente ilegal, de repente viene España por su cuenta y legaliza a 500.000 de personas, a 1 millón de personas, que ni se sabe. Y entonces, bueno, pues la comisión salió diciendo, bueno, esto es una cuestión nacional, pero se tienen que hacer cargo de ello. Si te acuerdas, se habló de que, bueno, que el permiso de residencia solo era vigente en España, que no podía permitirse que siguieran, que se beneficiaran de la libre circulación. Y en estos momentos yo creo que las imágenes de Ceuta han llevado a muchos países, a 22, que los tenemos contados, a ponerse la tirita antes de que haya una herida. Y aprovechar la situación para recordarle a Sánchez que hizo esa legalización sin contar con ellos, porque claro, una vez que los legalizas en España, realmente pueden moverse a cualquier país del espacio Schengen. Pues Enrique Serveto, desde Bruselas. Hablaremos mucho los próximos días de esta cuestión. Muchas gracias, como siempre. Permíteme, antes de despedirme, darle un abrazo enorme a mis conciudadanos de Ceuta. Tú sabes que yo viví 5 años en Rabat, y para mí Ceuta es un sitio muy especial. Los caballas para mí son mis hermanos. Yo soy gran comedor de corazón de pollo, sabes que ese es el plato especial de los ceutís, y quiero mucho a Ceuta, y de todo lo que ha pasado, lo que más dolor me causa es esa sensación de abandono que sienten los ceutís, y que creo que no se lo merecen. Son españoles de primera y tienen que tener una protección de primera. Pues ahí queda ese mensaje. Enrique Serveto, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues Marruecos acaba de hacer público que alertó a España días antes de la crisis de que la decisión del Supremo debilitaba la responsabilidad compartida en la frontera. Es decir, viene a decir que esto podría pasar. Claro, en una situación así, lo que vamos a ver, vamos a intentar hablar
de cómo se puede actuar, qué mecanismos hay al alcance de cada uno de los países en esta crisis. Y para ello vamos a hablar con Alejandro del Valle, que es catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, saludos. La primera pregunta, ¿qué mecanismos tiene la Unión Europea para ayudar en una crisis como esta? Porque me imagino que por un lado estará el control de las fronteras, con policía de Frontex, que habrá que destinar más, y luego están esos acuerdos de colaboración, en este caso con el país del que salen los migrantes, que es Marruecos. ¿Hay algo más? Sí, en efecto, esto es una cuestión que claramente podía haber cambiado el curso de los acontecimientos, pero como ya ocurrió en la crisis de 2021, el gobierno español ha decidido mantener en el plano bilateral España-Marruecos, no europeizarlo. Entonces, hay ahí una oferta que se hizo en el año 21 y se rechazó de Frontex para una operación, y ahora, pues la semana pasada, ofrecieron una operación de Frontex, que me temo la van a rechazar también el gobierno, ¿no? Hay otros mecanismos que desde hace un mes está ya en aplicación, el reglamento de crisis por razones migratorias, que permite a un Estado solicitar ayuda, apoyo de la Comisión Europea, pero claro, tanto en Frontex como en el reglamento de crisis excepcionales por razones migratorias, que está en vigor y en aplicación, hace falta la solicitud del gobierno. Y el gobierno, pues me temo que no tiene intención de solicitar estos niveles de europeización para llegar a lo que creo que debe ser, que es una relación Unión Europea-Marruecos, no España-Marruecos. Claro, pero aquí, profesor, hay un elemento distinto a lo que ocurrió en mayo del 21. Aquí ha habido 22 gobiernos de la Unión Europea que han mostrado su preocupación. Y aquí no se puede hablar de cuestiones ideológicas, porque hay conservadores como Italia y socialdemócratas como Dinamarca. Sí, yo creo que ahí ha habido una mala actuación. Lo más importante, desde luego, es la italiana, porque ha hecho aplicación del Código de Fronteras de Schengen, una situación excepcional, para un caso donde hay un doble control de frontera de Ceuta hacia la península y hacia el espacio Schengen. Entonces no tenía mucho sentido. Yo creo que ahí se ha actuado mal. Pero si España hubiera decidido europeizar este tema, pues yo le puedo decir que si hubiera habido una operación de Frontex activa en la frontera desde hace años, yo creo que Marruecos no se hubiera atrevido a actuar como ha actuado ahora. Claro, y luego está la otra cuestión. Al final, no sé si es correcto, pero España lo que tiene es externalizado el servicio de llegada de migrantes, con todas las comillas, ¿no? Es Marruecos quien de una forma u otra lo controla. Claro, la relación entre España y Marruecos es muy delicada en ese aspecto, porque da la sensación de que Marruecos tiene la llave de nuestra frontera. Y en función de intereses o en función de situaciones, abre o cierra la cancela. Sí, yo creo que es claro, y esto ha sido constatado, como Marruecos utiliza la inmigración con otros fines, como fue en el año 21 para que España modificara la política exterior hacia el Sáhara. Eso es conocido. Por eso creo que España debe nivelar la relación teniendo más a la Unión Europea, una relación Unión Europea-Marruecos. De todas formas, yo creo que esta crisis pone de relieve, definitivamente, que Marruecos nos considera un adversario, a nosotros. Nosotros a ellos no, pero ellos nos consideran a nosotros un adversario geoestratégico que le impide la realización de su nación y pretende pues quebrar el espacio constitucional, democrático y de derechos humanos español en Ceuta y en Melilla. Esto no es que sea de ahora, sino que va a estar siempre ahí, porque está en el ADN marroquí el considerarnos así como un adversario. Y la última cuestión. Decía Jorge Ezcayar, que fue embajador de España en Marruecos y fue director del CNI, que a Marruecos había que tratarle con respeto, cariño y firmeza. Muy firmes, sí, no parece que esté siendo el gobierno, ¿no?
No, yo creo que el gobierno optó ya después de la crisis del 21, que fue muy mala señal, porque al cabo de menos de un año la decisión personal del presidente del gobierno en contra del parecer del Congreso fue cambiar la política exterior hacia el Sáhara. Entonces, la principal baza quizás que teníamos para negociar con Marruecos, y después lo de las aduanas, pues realmente no ha funcionado. Es decir, que las contrapartidas con Marruecos no han funcionado, y me temo que en esta ocasión la política del gobierno ahora ha sido darle el perfil lo más bajo posible, no provocar una crisis, no europeizar, no introducir a la Unión Europea, y yo creo que todo eso va en favor de Marruecos y en contra de España. Pues Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, muchísimas gracias por atendernos. Sé que has sacado un ratito para hacerlo y los oyentes de La Linterna se lo agradecen. No, yo le agradezco a ustedes el interés y lo que están haciendo, la labor que hacen. Muchas gracias. Gracias, profesor. Pues hemos vuelto a poner el foco en la crisis migratoria de Ceuta, en esta ocasión para tratar de ver cómo puede ser la reacción europea. Mañana, reunión de los ministros de Interior de la Unión, y vamos a ver qué es lo que se pone sobre la mesa. Y el lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Rubén Corral, buenas noches. La expresión del mentiroso ministro de Interior, asegurando que no hubo avisos e información del Centro Nacional de Inteligencia sobre la invasión que preparaba Marruecos sobre Ceuta, poseía el mismo cinismo que cuando mintió en el Senado, asegurando que jamás la directora de la Guardia Civil se había reunido con Leire Díez. Se trata de ese cinismo envuelto en firmeza, mostrando una seguridad exagerada y de la que es un maestro Pedro I el Mentiroso. Es decir, que nuestros servicios de inteligencia, que son apreciados incluso por la CIA, resulta que de repente se han vuelto un grupo de alumnos de Mortadelo y Filemón en el papel de becarios en prácticas. Naturalmente, el mentiroso ministro de Interior sabe que no va a salir ningún agente diciendo «me llamo fulano de tal, soy espía» y naturalmente informamos en 3 ocasiones de que algo grave se estaba preparando en la tiranía de Marruecos. Nadie lo va a hacer. De ahí esa seguridad, esa expresión de hiriente desenvoltura, de caradura insolente que uno que ya es veterano ha advertido en algún marchante de arte, algún chulo de putas o en jugadores profesionales de póker, pelotilleros políticos de segunda división y algún que otro concejal de urbanismo. El mentiroso ministro de Asuntos Exteriores, con tan alto prestigio en la carrera diplomática que se refieren a él como Napoleón Chu, asegura que Europa no ha estado a la altura de la invasión de Marruecos y que la invasión no la ha provocado el tirano con título de rey que manda en Marruecos, sino la internacional reaccionaria y las redes sociales. Las redes sociales. Como todo el mundo sabe, todos los jóvenes y adolescentes de Marruecos son propietarios de una tableta digital último modelo a la espera de que les digan cuándo se tienen que reunir 60.000 o 70.000 personas para invadir Ceuta. El mentiroso Álvarez también ha repetido que los gobiernos de Europa no han estado a la altura. El gobierno de España sí. El gobierno de España, el invadido, sujetándose los pantalones para no aparecer en ropa interior, disculpando al invasor rey de Marruecos y echándole la culpa a Italia, sí que ha estado a la altura de la cloaca por donde pasa toda la porquería. Y ya Pedro I el Mentiroso, desde el sábado al mediodía, día 1 de agosto, tras visitar Ceuta, se marchó en el Falcon a Fuerteventura y se dio un chapuzón en aguas Canarias. Es muy comprensible. Puede que al verano próximo
ya no disponga del Falcon. O puede que sí, pero ya le haya regalado al rey tirano de Marruecos las Islas Canarias. Gracias, Luis. Hasta mañana. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje del Leroy Merlin. ¿Quieres saber qué hacer este mes? Es el momento de disfrutar de una buena barbacoa con amigos, relajarte en la piscina y darle un aire nuevo al hogar con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrer. Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99 €. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. No, ya se cuentan chistes, eso es... No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía un día más pendientes de Trump. Ya sabes que cada vez que el presidente de Estados Unidos habla, los mercados se mueven. Y hoy el resultado ha sido positivo. Las últimas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que Washington asegura que se están produciendo, Irán dice que son tomas de contacto que no son con Estados Unidos y Trump se cabrea. Bueno, pues estas negociaciones han hecho que las bolsas se disparen y el petróleo caiga. El IBEX 35 ha cerrado este lunes rozando los 20.000 puntos. Nekane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Aprovechemos esta buena racha, que nunca sabemos hasta cuándo va a durar. Compremos barriles de petróleo hoy. Exacto. De momento, el IBEX 35, nuestra bolsa, se ha quedado en los 19.982 puntos y es su máximo histórico. No ha sido, además, la única, porque el resto de parques europeos también han cerrado en positivo al recibir con optimismo ese posible acuerdo
acuerdo entre Estados Unidos e Irán que nos vende Trump. El precio del barril de Brent para entrega en octubre también se ha hundido un 6% hasta colocarse en el entorno de los $83. Y no es el único motivo que empuja a la bajada del precio del petróleo, que esto viene muy bien para los que cogen el coche estos días. Los principales países exportadores han decidido mantener su estrategia de elevar la oferta, así que con este anuncio, desde septiembre se podrán a disposición del mercado 188.000 barriles más. Permíteme la broma, que ya sé que es un tema serio. A ti un par de barriles Brent te caben en el trastero, ¿no? Yo no sé lo que ocupa, pero ya te digo yo que no. Hay mucho trasto ahí dentro. Aquí probando hoy a $83, está bien. Bueno, en fin, es una nota de humor, que la situación hay que destensarla un poquito. Más noticias del día. Hace unos minutos te hemos comentado en esta linterna la situación que están viviendo los empresarios en Ceuta. Muchos de ellos han tenido que cerrar estos días sus comercios por seguridad. Y han lanzado todos ellos además un mensaje muy concreto. Ceuta es una ciudad española, europea, y garantizar la seguridad de los ciudadanos, la convivencia y el desarrollo de la actividad económica constituye una responsabilidad que es esencial de cualquier Estado democrático y una condición indispensable para preservar la confianza de la sociedad. Es un comunicado que han lanzado conjuntamente COE, CEPIME y ATA. Arantxa Campo es la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta y ha puesto un ejemplo en COPE de lo que están viviendo. Ni se lo plantean. Luego ha habido, por ejemplo, empresas de construcción en las que hemos visto cómo se han metido inmigrantes en los almacenes y bueno, toda esa zona tiene ese problema ahora mismo. Toda la noche ha habido vecinos, batidas, que han estado pendientes de que no hubiese ningún problema porque tienen miedo. O sea, la situación no está todavía controlada. La Cámara de Comercio de España también ha lanzado un comunicado en el que se suman a la petición de ayudas para empresas y autónomos ante esta crisis migratoria. Pide medidas para garantizar la seguridad, la normalidad comercial y también la recuperación económica de la ciudad. Más consecuencias económicas. Después de que el incendio de Castellón haya quedado estabilizado, allí ya han hecho cálculos de las pérdidas en el sector agrario. Son daños por valor de unos 40 millones de euros, que no está nada mal. Las llamas en esa zona han afectado a una superficie de unas 2.000 hectáreas de explotaciones agrícolas y ganaderas. También hablamos de colmenas, invernaderos, también infraestructuras agrarias. Hablamos de sistemas de riego y maquinaria, por ejemplo. Es un golpe sin precedentes para los agricultores, que han visto cómo el esfuerzo de años se ha desvanecido en el humo, y por eso desde el sector ya reclaman ayudas urgentes para evitar el abandono definitivo de todas estas tierras. El calor excesivo que estamos sufriendo este verano hace tiempo que dejó de sorprendernos. Cada vez tenemos más noches tropicales donde los termómetros no bajan de los 20 grados y eso se traduce en un mayor coste energético de aire acondicionado o de ventiladores. La consecuencia más directa, la que vas a notar estos meses: sube la factura de la luz por la demanda. Marta Ruiz. A las 11 de esta noche, darle al interruptor será literalmente un deporte de riesgo. El precio medio del megavatio hora se disparará hasta los 213 euros. La media del día está siendo de 152 euros. Agosto apunta a mes caliente la factura de la luz, tras un julio en el que el precio medio mayorista ha quedado en 104 euros, un 50% más que hace un año. Antonio Aceituno, experto energético. El consejo práctico no cambia: desplazar cargas al tramo desde las 13 a las 18, donde la energía cuesta poco más de la cuarta parte que de las 19 a las 22. Este verano, la mejor tarifa es el reloj. Porque cuando la generación solar cae en picado, entran con fuerza la nuclear y sobre todo los ciclos combinados. La generación más cara: en julio la energía solar cubrió el 30% y un 20% salió de la quema de gas, y eso ha hecho que la factura media regulada quede en 90 euros, 10 más que hace un año, y en agosto se superarán los 100. La gran noticia del día ha llegado sin duda de la mano del turismo. Estamos acostumbrados a que los datos sean buenos y se cumplen las previsiones, y vamos a terminar un verano de récord. De momento, 46,6 millones de extranjeros han visitado España hasta finales de junio. Y estamos registrando cifras que son inéditas. Esos más de 46 millones de personas son un 4,6% más que hace un año, y sobre todo lo importante, se han gastado 63.800 millones de euros. Y por poner un matiz, Rubén, si nos fijamos en los datos de junio, España recibió 9,7 millones, que es una cifra inferior a la de mayo. Fueron menos noches en hotel, estancias
estancias también más cortas. Es un dato positivo para el sector, pero no olvidemos que es el motor de nuestra economía y algunos expertos ya están detectando algunas señales de agotamiento. La mayoría de los viajeros son británicos. España es su destino favorito, sigue siéndolo. Más de 9 millones han pasado aquí unos días, se han gastado además 10.800 millones de euros. En junio también lideraron las visitas y el gasto. Detrás de los británicos están los alemanes, 5,6 millones de visitantes, y franceses con cifras también similares. Y Cataluña es la comunidad más visitada. 9,5 millones de personas han visitado este territorio, es un 3% más que el año pasado. Le siguen Canarias con casi 7,8 millones y Andalucía con 7,3 millones. No obstante, el gasto acumulado lo lidera Canarias, 11.800 millones de euros han embolsado en sus bolsas. Si nos fijamos solo en junio, eso sí, hay un cambio. Las Islas Baleares han sido las más visitadas, 2,3 millones de viajeros han elegido el archipiélago, todas sus islas. Gracias, Nekane. Pues vamos a ver cómo se traducen todas estas cifras a la ocupación hotelera. Ramón Estalella es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Acabamos de terminar julio, todavía queda agosto, incluso algo de septiembre, pero por los datos que manejáis, ¿está siendo un buen verano? Sí, está siendo un verano muy bueno. Ya el año pasado fue un verano francamente satisfactorio, ¿no? Lo que está sucediendo, estamos notando, es que está empezando a haber cada vez más reservas de última hora. Ha habido, digamos, un incremento de precios generalizado en todo, en viajes, en alojamiento, en restauración, y hay personas que están buscando un poco última hora, con lo cual hasta que cerremos el mes de septiembre no podemos hablar de cifras, porque sí hemos notado un incremento de esta última hora, gente buscando ofertas, pero ya simplemente con que empatáramos con el año pasado ya estaríamos muy satisfechos, porque estamos entrando en un momento de estabilización. O sea, es imposible seguir creciendo a doble dígito como nos estaba pasando desde el COVID. Ya estamos en algunos momentos y en algunos lugares en unos niveles pues más que óptimos. Me dice que no es posible cerrar todavía datos, pero los 100 millones de turistas, el año pasado nos quedamos en 97. ¿Se puede lograr este año? Porque sería una cifra sin duda récord y no sé si irrepetible. Bueno, vamos a ver, se puede llegar. Lo que sucede es que lo que no nos gusta es contar cabezas. A nosotros lo que nos importa mucho más, vamos a ver, y vamos a hacer un número muy tonto. Si 100 millones de personas se quedan una noche, tendríamos 100 millones de pernoctaciones. Si 50 millones de personas se quedan 3 noches, tendríamos 150 millones de pernoctaciones. Es decir, el contar personas, si esto va, digamos, con una estancia media similar y con un gasto superior, pues es una muy buena noticia, ¿no? Si disminuye la estancia media o el gasto medio, pues no lo es tanto, ¿no? Pero se puede llegar. Yo creo que una de las cosas importantes que habéis comentado en la intro es que, digamos, hemos tenido desde el principio de año un incremento muy fuerte para un poco en junio. Yo creo que se va a estabilizar en julio y en agosto, pero es que se está alargando la temporada. Es decir, nosotros lo que no queremos es que haya una excesiva concentración en puentes, fines de semana, 2 meses al año, sino que España tiene mucho que ofrecer a lo largo de los 12 meses y en muchos sitios, ¿no? Entonces, este reparto, el gran crecimiento que está habiendo es en zonas donde realmente el turismo no era la gran fuerza motora. O sea, por ejemplo, una ciudad como Madrid va a tener unos datos muy, muy buenos en el mes de agosto, cuando hace 10 años era impensable que hubiera gente en Madrid, ¿no? Entonces, que los grandes destinos de playa y grandes urbes tengan una buena ocupación es muy bueno, pero se está repartiendo y se está repartiendo más meses al año. Por eso podemos llegar a los 100 millones. Vamos a hablar del tipo de turista. Primero, el extranjero. ¿Se queda más días que el nacional? ¿Qué tipo de alojamiento busca? Bueno, básicamente la gente busca hoteles. Lo que sucede es que, bueno, en hoteles desde el año 2010 a hoy, 2026, tenemos prácticamente el mismo número de plazas hoteleras, con lo cual, digamos, se queda mucho en hoteles. En España la ocupación hotelera es muy buena y estamos, sobre todo, somos el único país del sur de Europa que está creciendo en ocupación hotelera, porque no hay que olvidar que Francia, Italia y en Croacia los números no están saliendo como en España. O sea, España está teniendo un comportamiento diferente al resto. Parece muchas veces desde aquí que es que toda Europa va bien y no es verdad. O sea, es decir, se está concentrando mucho España, tiene muchas características que le están apoyando y que la gente nos elige porque son libres de ir a cualquier lado y nos están eligiendo, lo cual es una muy buena noticia que no es producto de la casualidad, ¿eh? Yo creo que no podemos pensar que esto es complacencia y que van a venir siempre.
Está creciendo el alojamiento no turístico, casas de familiares y amigos. Hay que darse cuenta de otra cosa. En España ha subido la población de personas europeas que se han venido a vivir a España. En algunos lugares ha llegado hasta el 20% de incremento de población desde el año 2000. Esas personas también están atrayendo gente a sus casas, ¿no? Incluso muchos de ellos, cuando el tiempo que no están aquí, pues alquilan sus casas. Por eso, digamos, la gente no viene toda a los hoteles, sino que vienen a otros tipos de alojamiento, ¿no? El perfil del turista, pues mira, cada vez es un turista más selectivo, que hemos pasado de ser el turista generalista, ¿no? Yo soy de playa o yo soy de familias, y hemos empezado a ver pues mucho más turista deportivo. Este año los números, por ejemplo, de incentivos en congresos está funcionando muy bien, pero tenemos datos, por ejemplo, que nos indican que la gente que se queda en la Costa del Sol pues son los primeros visitantes de Granada, ¿no? Y con lo cual te das cuenta que las personas vienen a hacer cosas a nuestro país porque muchos han repetido, y los británicos, más del 70%, han venido 10 o más veces. Es decir, que si repiten es por algo, pero no siempre hacen lo mismo, lo cual también es una muy buena noticia. Y digamos, y permítame la expresión, hemos diversificado el negocio, ¿no? Antes éramos sobre todo de cara al turista extranjero sol y playa, pero ahora somos mucho más. Ahora tenemos una oferta cultural, gastronómica, como dice, pues el que viene a pasar unos días a Málaga, pues dice, oye, pues me voy a acercar a ver la Alhambra también, ¿no? Claro, y a comer, ¿eh? Yo creo que la gastronomía española está siendo una de nuestros grandes embajadores, igual que lo es de Perú, que la gente visita y todo el mundo diciendo que bien se come en Perú, pues en España esto es una cosa, y sobre todo la alegría que hay en nuestras calles, ¿no? Nosotros, que permanentemente pensamos los españoles que tenemos muchísimos problemas, que los tenemos, pero es que los extranjeros vienen a nuestro país y encuentran seguridad en las calles, se lo pasan bien y ven que los españoles nos lo pasamos bien, ¿no? Y entonces no hay esa permanente sensación de cabreo que mucha gente piensa que tenemos todos, que no es verdad, porque están nuestras terrazas llenas, ven las playas, la gente es bastante amable. O sea, tenemos, no es que porque lo diga yo, sino que es que tenemos un 9,8 sobre 10 de índice de satisfacción del visitante. Y es un gran conjunto de gente de amabilidades. Que hay colas en los aeropuertos, que hay atascos en las carreteras, es cierto. Que tenemos mucho que mejorar, también. Pero que en la media pues seguimos siendo el número 1 de competitividad mundial. O sea, que nos comparamos con todos los países del mundo. Países más desarrollados, más ricos, países que a lo mejor tienen más cosas que nosotros, pero resulta que al final, en el conjunto, somos el número 1. Pero que cuesta mucho mantenerlo, ¿eh? O sea, que no es fácil. Que sigamos haciendo todo igual y sobre todo innovando. Cada día estamos innovando. Como has comentado, Rubén, el tema de, digamos, la diversificación de la oferta es uno de los grandes éxitos del turismo español. Es que esa, Ramón, seguramente sea la clave. Hay que trabajarlo, como todo, hay que trabajar el turismo para que el turista, cuando venga, repita. Y esos datos que nos dabas de que el turista británico, que hay algunos turistas que han venido 10 veces, pues lo que señalan es que se están haciendo bien las cosas. Ramón Estaleya, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y un placer poder charlar contigo. Pues muchísimas gracias, buen verano a todos y es el mejor remedio para las depresiones, el viajar y pasarlo bien, ¿eh? Sin duda, gracias, Ramón. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance. Cuidado que el partido se está rompiendo. Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido. Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo. Compatible con CarPlay y Android Auto.